Seguimos aventurándonos en esta aventura para conocer más la casa del Padre, esta familia tan especial. Hoy quiero entrar en un concepto, en una realidad que hemos escuchado muchas veces, pero que interesa aprenderla bien y entenderla bien, porque es fundamental para entender nuestra vida cristiana, y es el concepto de alianza. Vamos a hablar de personajes que posiblemente conocéis, como Abraham, que supongo que os suena, Noé, Moisés. Pero lo interesante es que este concepto, esta realidad de la alianza, ha sido usada en la Biblia para expresar algo interesantísimo, y es la relación de amor de Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Creo que para entender esta relación de Dios con cada uno de nosotros, conviene entender qué es una alianza en la antigüedad. El término técnico para hablar de alianza en hebreo es berit, que es este pacto que se establece entre dos personas o entre dos pueblos, diríamos entre dos realidades, entre dos entidades. Y tiene dos características. La primera es, cuando hay una alianza, hay un paso de un estado de hostilidad a un estado de paz. Y además hay un segundo paso, y es que se establece una comunión entre estas dos realidades o estas dos personas que hacen la alianza. Esta alianza puede ser entre personas iguales, ¿no? Sería una alianza de igualdad, o entre personas desiguales o estados desiguales, ¿no? Uno que sería fuerte, que se compromete a proteger a la parte débil, y la parte débil que se compromete pues, a pagar tributo y a enviar tropas para cuando haya guerra en caso de que lo hubiere, ¿no? Esto es interesante para entender las alianzas de Dios. La Biblia está llena de estas alianzas que Dios hace con el hombre. La primera de ellas es con Noé. Después del diluvio universal, renace una nueva humanidad y Dios hace una alianza con su pueblo, con Noé y su descendencia. Esta será continuada después con Abraham. Y aquí me quiero detener un poco más, porque es uno de los primeros textos que nos van a acompañar este mes, la alianza de Dios con Abraham. Fijaos, hay un detalle interesante, y es que la iniciativa de esta alianza la toma Dios, la toma la parte fuerte. Abraham no se le ocurre decir a Dios, oye, vamos a hacer una alianza, sino que es Dios el que toma la iniciativa. Y esto sucede en un campo sobrenatural. Abraham entra en éxtasis. Además hay un ritual propio, como en otras alianzas de la antigüedad, que es Abraham cortará los animales por la mitad y el Señor pasará a través de ellos como llama de fuego. Con lo que significa la llama y el fuego en el Antiguo Testamento, porque es presencia de Dios. Cuando Dios habla a Moisés, habla desde esa zarza ardiente. Cuando Dios guía a su pueblo por el desierto, lo hace a través de esa columna de fuego. Ese fuego que pasa a través de las víctimas y las consuma, es Dios que pasa y culmina la alianza con Abraham, y que tendrá como un signo que recordará a Abraham y a sus descendientes que Dios ha hecho una alianza con ellos con una serie de promesas. Le daré una tierra, su descendencia será innumerable y yo seré su Dios. Ese gesto, ese ritual que recuerda la alianza será la circuncisión. Pero hay una alianza que es la alianza por excelencia en el Antiguo Testamento, que es la que Dios hace con su pueblo en el Sinaí a través de Moisés. Es bonito pararse en varios detalles, porque el ritual de esta alianza, nuevamente la iniciativa es de Dios, es bilateral, hay dos partes, Dios y el pueblo, la iniciativa es de Dios que propone, pero el pueblo responde, el pueblo se compromete, haremos todo lo que ha dicho el Señor. El rito, el gesto en el que se culmina o se realiza esta alianza es doble. El primero de ellos es Moisés coge la sangre de los sacrificios y rocía el altar de Dios y rocía al pueblo. La sangre es ese líquido que hace fluir la vida por nuestras venas, en nuestro cuerpo. La sangre es signo de vida. Rociar la sangre sobre el pueblo y sobre el altar, signo de la presencia de Dios, significa establecer una alianza de vida entre Dios y su pueblo. Esto se ve en un segundo gesto de esta alianza, en un segundo ritual, y es que Dios llama a los ancianos del pueblo y tiene lugar un banquete de comunión en el que todos comen juntos, con lo que significa, sobre todo en la antigüedad, que
el banquete es un signo de comunión, de compartir de vida, de confianza. Además, hay un detalle que muchas veces podemos pasar por alto y que es interesantísimo, que llama la atención en este texto, y es que Dios, el inaccesible, el que nadie puede ver, come con su pueblo, se deja ver. Este Dios que cuando Moisés lo ve, luego se tiene que tapar el rostro porque la gente se queda ciega del resplandor que tiene Moisés, come delante de su pueblo. Esa es la alianza, esa comunión de vida con Dios, que en el Antiguo Testamento ha sido descrita con imágenes preciosas. Dios es el pastor y nosotros somos su rebaño. Dios es el viñador que cuida y hace tener gran fruto a la viña. Dios es el esposo fiel, aunque la esposa, que somos nosotros, tantas veces le sea infiel. Esta alianza culminará y se convertirá en nueva y definitiva en el Nuevo Testamento. Seguro que estáis pensando que cuando escucháis alianza os viene a la mente la última cena. Y así es. La última cena es donde Dios culmina su alianza con el hombre. Ardientemente he deseado celebrar esta comida pascual con vosotros. El Señor tiene deseo de establecer esta alianza de iniciativa suya, en la cual nosotros tratamos de responder a su amor, pero lo que importa es que Él se da, que Él se entrega su cuerpo y su sangre por nosotros, pagando en nuestro lugar. Nuestro pecado, que es lo que impide que cumplamos cumplamos el contrato de alianza, Dios lo suple entregándonos a su Hijo, que es el misterio maravilloso que tenemos en la Eucaristía. Dios renueva esta alianza y nos capacita para esta alianza con Él, para esta relación de amor con Él. Además, es una alianza que está sobremanera, que es lo que veremos en el último texto de la carta a los Hebreos, porque el mediador, el que ha hecho esta alianza, ya no es Abraham, ya no es Moisés, es el mismo Hijo de Dios. Por eso es una alianza superior, porque no se tiene que repetir el ritual, no se tienen que circuncidar todos los niños para entrar en este pueblo, no se tiene que celebrar la Pascua o recordar, sino que es algo realizado de una vez para siempre, pero que renovamos cada vez que celebramos la misa. Y es superior también, porque superior son las promesas que nos trae esta alianza, que en definitiva es el cielo y vivir en perfecta unión con el Señor. ¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a La Alegría del Amor, en esta edición que vamos a compartir hoy con todos ustedes y que tiene que ver con el BBTAP. En el programa anterior de BBTAP descubríamos la creación y hoy vamos a centrar nuestra atención en la alianza. Y para ello pues nos van a acompañar distintas familias de nuestra diócesis de Toledo. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que viene de un barrio muy cerquita de aquí, un barrio de Toledo, y que son los Jiménez Galán. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, os presentáis, me decís vuestros nombres. Vale. A ver. ¿Quién empieza? Yo soy Lucía ¿Sí? y Yo soy Andrés. Yo soy Samuel. ¿Y tú? Yo soy Blanca. Bueno, ¿Y la que no habla? la que no habla, que está allí en ¿Se un llama? sueño feliz, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la hermana? Beatriz. 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 ¿Y los papás? Javi. Javi y Sara. Sois del barrio de Santa María de Enquerencia, la parroquia. De San José Obrero. Y allí hacemos vida. Allí estamos. Ujú. Bueno, ¿y el BBTAP en vuestra familia cómo lo lleváis? Pues bien, nos sirve para ponernos en situación de, bueno, lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Es decir, que también nos sirve un poco para contrastar y, bueno, pues para mejorar, como todo hay que mejorarlo, pues bueno, nos ayuda también para mejorar nuestra forma de rezar. Muchas veces no somos conscientes y hacemos las cosas ya por rutina. Y bueno, pues esto ha sido un regalo también de decir, bueno, oye, hay que detenerse en ciertas cosas, profundizar más en la palabra de Dios y bueno, nos damos cuenta de otras cosas. Ujú. Bueno, yo lo que veo aquí en esta familia es que al tener niños de tan distintas edades, ¿no? También es como más enriquecedor, ¿no? Unos pintarán, otros jugarán, otros se duermen directamente y otros pues incluso pueden dialogar y comprender lo mejor, ¿no? Sí, porque siempre puedes aprender mucho de ellos. Hay veces que cuando te has hecho mayor, has leído muchas veces la lectura que sea, pues parece que ya te la sabes de memoria. Y sin embargo, cuando tienes que parar y explicárselos a ellos, o ellos ven una determinada frase o
algo especial en la lectura, ¿no? Siempre Dios también habla a través de ellos, a través de los niños. Y de las cosas más repetidas cuando leemos el Evangelio dicen, yo no entiendo esto, entonces bueno, también te exige a ti para comprenderlo y hacerlo comprender, es decir, que bueno, vuelves otra vez a recapacitar sobre lo que la palabra de Dios te dice y se lo tienes que explicar a tu hijo, claro, cada uno a su edad. Estupendo. Bueno, Samuel, yo te dejo aquí el micrófono, ¿vale? Venga, ánimo. Bueno, chicos, si os parece, nos ponemos en oración, ¿vale? Bueno, pues pedimos al Señor, pedimos al Dios de la alegría, al Dios del amor, pues que nos ayude a hacer esta oración, pues como lo hacemos en casa, y que, bueno, que Él sea el que ilumine, el que arda nuestro corazón, el que nos haga, pues eso, vivir y transmitir aquello que vamos a poner hoy en oración. Le pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal durante el día, ahora que es por la noche, pues le pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal. Le damos las gracias por todo aquello que nos ha regalado, pues, el colegio, el trabajo, la comida, los amigos. Y le pedimos por aquellas personas que están necesitadas y que, bueno, que están con necesidad de conocer a Dios y, bueno, para eso también estamos, para dárselo nosotros a conocer. Y, bueno, pues lo pedimos al Dios de Israel, al Dios de la salida, del éxodo, pues que nos ilumine y nos ayude, pues eso, a vivir esta oración con profundidad. ¿Empezamos? Lectura del libro del Éxodo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompetas, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento, para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés, a la cima de la montaña, y Moisés subió. Después vino Moisés, y refirió al pueblo todas las palabras que Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió con una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar, y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran y novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues lo primero es poner un poco el texto en su contexto para saber quién es este pueblo al que se está refiriendo Dios, al que le está sucediendo todo esto con Moisés, para entender qué es lo que significa también la alianza, ¿no? Este pueblo nosotros le conocemos un poco, conocemos quién fue esa persona a la que primero habló Dios, ¿no? Y que quiso hacer con él un primer compromiso, un primer pacto. ¿Quién fue ese primero al que le hizo una promesa Dios? Abraham. Abraham, ¿no? Abraham. Y después las siguientes generaciones pues siguieron con Abraham buscando esa tierra prometida. Por distintas razones llegaron hasta Egipto. ¿Y en Egipto qué pasó? Pues que cayeron como esclavos. Que cayeron como esclavos porque estaban creciendo demasiado y a los egipcios eso no les gustaba. ¿Y Dios qué hizo? Dijo, pues que os aguantéis ahí. No. No. Es.
le salvó de De ser esclavos, ser esclavos. sí. Con un hombre que era quien fuese. Moisés. Gracias a Moisés, ¿verdad? Y salieron de Egipto, les pasaron cosas mientras salían de Egipto. Tuvieron que cruzar por el Mar Rojo. Y pasando por el desierto, que se pasaba fatal. Había veces que estaban muy cerca de Dios y otras veces que sentían que Dios No sabe. Les había abandonado. les había abandonado. Y eso nos pasa a nosotros en la vida también, Sí. ¿no? Que a veces notamos que Dios está muy cerca, que todo va fantástico sobre ruedas, y otras veces que parece que es regular, ¿no? Imaginaros los israelitas que pensarían que nos saca de allí, de donde estábamos, con Abraham, nos vamos a Egipto, allí estamos esclavos, ahora otra vez salir fuera, pues imaginaros, pues eso, es la iglesia antigua, o sea, la iglesia es ahora, pero el pueblo anterior, pues lo que pensaría, oye, pues ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Vale? O sea, que hubo muchas, pues eso, desánimos, y lo que decía mamá, pues cuántos desánimos tenemos nosotros al cabo del día por las cosas que no nos salen bien, o no entendemos a Dios, o porque se ha muerto pues este familiar o este amigo, o porque mis amigos han hecho esto. Bueno, pues lo que pasó al pueblo de Israel nos pasa a nosotros hoy en día, a nosotros y a cualquier persona, ¿vale? O sea que también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Como Dios habla, pues habla en un pueblo, pero sigue hablando ahora de otra manera. Dios pidió a su pueblo que saliera de donde estaban a gustito, ahí con sus rebaños, cerca del río Éufrates, yo creo que era, pues estaban todos ahí a gustito, y le dice, oye, salid que os voy a dar una cosa mejor. Pues eso también nos pide a nosotros, que salgamos de nuestras comunidades, que salgamos y confiemos en Él, ¿vale? Y cuando confían en Él, pues bueno, pues caen en Egipto, lo que decía mamá, pues en Egipto les pasa calamidades, los egipcios querían aprovecharse más de ellos y demás, y dice, bueno, pues tengo que hacer algo por mi pueblo, y pone a Moisés. ¿Vosotros creéis que Dios pone hoy en día a alguien en nuestras vidas a nivel de iglesia que nos hace como de Moisés? ¿Qué personas pueden hacer ahí de Moisés en nuestro día a día hoy, por ejemplo? El Papa. El Papa, por ejemplo. ¿Quién más? Cualquier obispo. Cualquier obispo, ¿vale? Don Braulio también. ¿Vale? Don Braulio. ¿Quién más que puede hacer así de Moisés? Los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Y mamá? También. También. Tú también. Yo también. Pues eso, que veamos eso como Moisés en su día tuvo que hacer esa misión que Dios le encomendaba, a hablar a su pueblo y a convencer a su pueblo de que Dios les estaba guiando, pues bueno, nos pasa a nosotros y vosotros con vuestros amigos también les pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Y después de ese noviazgo que tuvo Dios con su pueblo, pues llega el momento de esa alianza. Y es ese momento tan bonito que es el que hemos leído, esa gran alianza. En la alianza nos habla de dos signos distintos. Antes de nada, ¿qué es una alianza? ¿Qué es la alianza? ¿De qué os suena la palabra alianza? Del anillo, no. De... El anillo, este. Cuando es sí. Sí, los anillos, porque es el signo de nuestra alianza. También es una alianza que hemos hecho nosotros y en la que Dios está en medio, ¿no? Papá y mamá se comprometieron a formar una familia y ese mismo día Dios dijo, pues yo voy a estar en medio de esa familia. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad también, saber que nosotros somos un pueblo pequeñito, un pueblo que vale para poco, como eran los pobrecitos que estaban en Egipto, pero que Dios ha dicho, voy a estar detrás de ese pueblo, estoy en medio de esa alianza, y el día de nuestra boda, pues Dios estuvo ahí en medio. O sea, que la alianza, ¿qué es? ¿Un compromiso puede ser? Sí, un compromiso. ¿Y cómo se hace un compromiso? ¿Cómo se hace una alianza? ¿Qué tiene que haber? A ver. En el caso de la alianza del pueblo de Israel, ¿qué interviene? ¿Quién interviene? Por un lado, Moisés y Dios. Moisés y Dios, ¿vale? O sea, dos personas que firman el contrato, ¿no? Pero son iguales. No. Es lo mismo un hombre que un Dios. No. Dios, fijaos qué grande es, y Dios se hace pequeño como los hombres para firmar esa alianza. ¿Y quién va en busca de quién? ¿Dios va en busca de Moisés o Moisés en busca de Dios? Moisés en busca de Dios. Pero porque Dios le había llamado previamente. Así son las cosas con Dios. Tú parece que eres tú el que toma la iniciativa porque tú respondes, pero si respondes es porque Dios te ha llamado primero, ¿verdad? O sea, que el que se mueve primero es Dios, para todo, para crear el mundo, para decir a Abraham, ponte en camino, para decir a Moisés, oye,
quiero que mi pueblo sea feliz y te voy a dar unas normas, te voy a dar unas reglas para que sean felices, es decir, que Dios siempre toma la iniciativa y nosotros respondemos. En este caso, ¿Moisés respondió o no? Sí. Sí. Respondió... ¿Solo él? No, No, respondió el también el pueblo. pueblo. ¿Y qué decían? Obedeceremos Haremos y haremos todo lo- cuanto ha dicho Yahvé. Muy bien. Hay una cosilla, que cuando estábamos hablando de la alianza, muchas veces si no hay signos, si no hay cosas que nos traduzcan los hechos, no somos capaces de ver. En la alianza hay signos. ¿Qué dos signos aparecen para sellar esa alianza? ¿Cómo hacía Dios y Moisés para mostrar esa alianza al pueblo? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues los mandamientos, ¿no? No, pero eso fue posterior, pero la alianza, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué ritual? Hay un rito para mostrar la La alianza. sangre La sangre rociada de la al pueblo vida. y por el altar. La sangre que la rocían en el altar. En el El altar, altar en el y luego pueblo. lo van dando a... La otra mitad, La reparten por el pueblo. La pues, reparte por el pueblo. sí, la asperjan por el pueblo, ¿vale? ¿Tú qué sabes de la sangre, Samuel? ¿Para qué sirve la sangre? ¿Eh? ¿Cuándo tenemos una sangre nosotros? ¿Cuándo tenemos sangre circulando por el cuerpo? Cuando vivimos, ¿Y cuando nos morimos qué pasa? que ya no circula, Ya no circula la sangre, ¿verdad? Y si se nos escapa toda la sangre, ¿qué pasa? que te mueres. Que te mueres. O sea que la sangre siempre está relacionada con estar vivo, ¿no? Pues esa vida de la sangre, a Moisés en la alianza lo que hace es echarla en dos sitios, en el altar y en el pueblo. ¿Y por qué lo hace en los dos sitios? ¿El altar qué significa? Dios. Lo sagrado, ¿no? Dios, ¿vale? Y el pueblo lo humano. Lo humano. Entonces ahí, en ese ritual, en esa alianza, se une Dios con lo humano. La misma vida de Dios, Dios nos la quiere dar a los hombres. Estamos compartiendo la misma vida por esa sangre. Muy bien. Y luego hay otra, ¿no? Otro signo. La comida de los ancianos. Al final se van a comer los ancianos, ¿no? ¿Eso también sirve para vivir o no? Sí, la comida, sí. Sí. ¿Y cuándo comemos nosotros, con quién comemos así los días especiales? Con los abuelos. Comemos con los abuelos, comemos Con los tíos. con los tíos, ¿no? Con los comemos primos. para Con los compartir todo, ¿no? Con los primos. Sí. Porque cuando hay algo importante que queremos, cuando es el cumple de alguien o es algo que queremos celebrar, pues nos vamos a comer todos juntos, ¿no? Pues eso también hace Dios en parte de la alianza, compartir comida. Y esa alianza que hizo Moisés a través de Dios con su pueblo, a día de hoy, ¿cómo lo vivimos en la iglesia? ¿A qué se puede asemejar esa alianza? A una ¿Aparece boda. sangre? ¿Aparece comer? A una boda. ¿A una boda? Una boda, No, pero algo más. una parte más especial de la Una par- boda. A la Al- A consagración. la A la Eucaristía. consagración, a la realmente, ¿vale? Eucaristía, eso es. Aparece ahí la sangre, Dios derrama su sangre hacia el pueblo, lo da hacia su pueblo y después encima lo celebran comiendo, ¿vale? Pues eso es un poco lo que celebramos en la Eucaristía, ¿vale? Dios se entrega, da su sangre, en la cruz muere, de hecho le sale sangre de su costado, lo mismo que pasó, la sangre llegó al pueblo, pues cuando Jesús murió, la sangre salió de su costado, ¿os acordáis de ese? Sí. De esto, ¿vale? Y Él se entrega a los hombres en ese momento, pues igual que Dios se entrega en ese ritual, en esa alianza, se entrega a su pueblo. Pues si Dios ha hecho esa alianza con el pueblo y también la está haciendo a día de hoy con nosotros, nosotros tendremos que contestar igual que contestó aquel pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Que iba Que iba a obedecer. Obedecer. a obedecer a Dios y a cumplir todas sus palabras. Pues nosotros tenemos que comprometernos a hacer lo mismo. Blanca, ¿tú te comprometes a cumplir las cosas que te pida Dios? ¿Y es un castigo que nos pida Dios cosas o qué? No, ¿verdad? ¿Por qué nos pide Dios cosas? ¿Por qué nos da los mandamientos o nos pide que hagamos determinadas cosas? ¿Para castigarnos? Para el bien. Para nuestro bien. ¿Para qué? Por nuestro bien. Por nuestro bien, ¿verdad? Porque cuando uno se porta bien, ¿qué pasa? Que salen las cosas Bien. y ¿quién llora? Si todos nos portamos bien, ¿quién llora? Nadie. Nadie. Todos somos Todos somos felices. somos buenos, somos alegres, ¿no? Por eso quiere Dios que seamos así, que portemos así. ¿En qué momentos hoy en día descubrimos que Dios es fiel a nosotros? ¿Qué momentos hay? Igual que Dios fue fiel en la alianza, hoy en día, pues eso, en familia, ¿cómo notamos que Dios está siempre a nuestro lado? A ver, ejemplos. Cuando rezamos. Cuando rezamos, Cuando nos portamos bien. cuando nos portamos bien. Por ejemplo, algo de las tareas. Cuando no hacemos las tareas o cuando las hacemos. Cuando las hacemos. Cuando las hacemos, ¿vale? Cuando Las del cole y las de casa.
Cuando papá y mamá, Estamos en el cole. cuando papá y mamá os cuidan, ¿no? ¿Eso está bien? ¿Y cuando os cuidáis vosotros como hermanos? También. También, ¿vale? O sea, que Dios siempre es fiel y Cuando jugamos todos juntos. cuando jugamos todos juntos, eso es una señal de que Dios nos cuida y es fiel, ¿vale? Porque hacemos lo que Él quiere. Jugar. Siempre te dejan jugar, ¿a que sí? Bueno, ¿hacemos la oración, Sí, Andrés? sí, la oración. Chicos, atentos a la oración. Vale. Andrés. Da gracias al Señor, invocad su nombre. Da gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Que Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios, las sentencias de su boca. Sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, Se acuerda de su alianza eternamente. de la palabra dada por 1000 generaciones, De la palabra dada por 1000 generaciones. de la alianza sellada con Abraham, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. como alianza eterna para Israel. Muy bien. Pues si os parece, para terminar, para ir terminando, se ha hecho breve, ¿verdad? No da tiempo mucho. Cogemos los anillos, las alianzas de papá y de mamá, ¿vale? ¿Y queréis que las besemos todos? ¿Las besamos? A ver. Y le damos gracias al Señor porque un día quiso hacer esta alianza con nosotros y formar esta familia. Y la sigue haciendo todos los días porque sin la ayuda de Dios llevar esto sería imposible, ¿no? Tanta gente que dice, eso es una locura, ¿cómo lo consigues? Pues con la ayuda de Dios, ¿no? Él nos ayuda. Le damos gracias al Señor por nuestra familia. ¿Samuelillo? Gracias, Señor, por esta familia. Blanca, ¿tú no? Blanca, ¿tú no? ¡Corre, Después. un beso, corre! Y Beatriz también las puede dar un Y beso. Beatriz está ahí. Y Beatriz, que Está se ha tranquila. despertado para dar el beso, justo. Bueno, pues damos gracias a Dios por este ratito de oración y bueno, pues eso, que nos ayude a ser fieles, a seguir con la alianza de Dios en nuestra familia y bueno, pues que sepamos responder y guiar también al pueblo que nos encomiende, pues ya sean nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos o donde nos pongan nuestro trabajo, lo que sea. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos a este rincón de la ambientación en este BBTAP número 2 y vamos a explicar un poco cómo debe ser y cómo debemos cuidar en este mes, a lo largo del mes, esto de la ambientación. Lo hacemos como siempre con Mamen Minaya. Mamen, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Que se ha traído un ayudante, ¿verdad que sí, Juan María? Sí. Sí. Y el ayudante, por lo que veo, se lo ha pasado fenomenal preparando la ambientación de este BBTAP. A ver, háblanos un poquito de qué nos vamos a encontrar y qué tiene que estar presente a lo largo de estas 4 semanas, a lo largo de los 4 itinerarios. Bueno, pues como nos ha explicado antes don Rubén, este mes se dedica a la alianza, a ver cómo Dios siempre intenta establecer o establece una alianza con los hombres. Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues a lo largo de la historia, las primeras alianzas, la más importante, la de Moisés, ¿no? En el monte Sinaí, hasta la nueva alianza, que es lo que nosotros podemos disfrutar hoy como cristianos, ¿no? Que es la alianza que establece Jesús con su muerte en la cruz, con su entrega, ¿no? Entonces, nuestro rincón de oración de este mes pues irá ambientado de esta manera. Hemos hecho, todo lo que vamos a utilizar este mes es plastilina. ¿Vale? O sea, a lo largo del mes vamos a trabajar con la plastilina. O sea, el mes pasado, el mes anterior era con los animales, ¿verdad que sí, Juan María? De la creación, los seres vivos, todos los muñecos que representaban algo
mucho más fácil, podemos decir, Sí. porque lo cogíamos del Playmobil y Sí, de nuestros ¿verdad? juguetes. Pero este mes tiene además el esfuerzo añadido de que hay que crearlo. Sí, lo vamos a fabricar nosotros en casa, cada uno como Dios le dé a entender, Y en la con medida de los sus dones que tenga. posibilidades, porque Eso yo es. esto, las mías, no. O sea, te digo yo que Claro. no. Bueno, también es un trabajo en familia en el que los papás también Sí. pues echamos bastante de ayuda, ¿verdad? Hacemos bastante ayuda. Bueno, lo primero que vamos a hacer son los montes, porque Sí. vamos a hacer referencia en nuestra ambientación a la antigua alianza y a la nueva alianza. Y cómo podemos explicar a los niños también cómo Dios nosotros podemos relacionarnos con Dios de manera diferente a esa antigua alianza de Moisés. Y lo vamos a ver enseguida. Bueno, esto es algo que ya teníamos, ¿verdad? Sí, ya lo teníamos. Lo único que De bueno, la nosotros creación. en nuestra creación sufrió bastantes daños por cuestión de jugar con los animales y demás. Entonces hemos cambiado las cartulinas por goma eva, pero vamos, es igual. Es el mismo esquema, hemos utilizado lo que hemos podido salvar de aquella De esa creación creación. del mes pasado. Y bueno, luego hemos hecho, para empezar, los dos montes, ¿verdad? El monte Sinaí y el monte Calvario. Unos montes que están perfectos, pero que tienen Sí. su truco, ¿verdad que sí, Juan María? Cuéntanos. ¿Nos lo cuentas? ¿Cómo lo has hecho? A ver. Pues hemos ido pegando plastilina en unos cuencos de cristal y por eso pesa mucho. ¿Lo enseñamos? Sí, vamos a Mira. mostrarlo a cámara. Mira, Mira aquella cámara Es de un ahí. cuenco Sí. de cristal, que si tenemos en casa de plástico duro, pues mejor, porque pesa menos, ¿verdad? Y no se rompe. Sí. Pero nosotros no teníamos y los hemos utilizado de cristal. porque no pegaba la plastilina. Claro. ¿Y esto Vamos dónde a se pegar deja? ¿Dónde lo esto. dejamos? Este va Ahí. aquí. Hay Es que el monte, dejar sitio para las cosas. ¿Qué monte es ese, Juan María? el monte Vario. Calvario. ¿Y Y este? el monte Sinaí. Uy, Ahí va, que se a ver, cae. el cielo yo te lo sujeto. Y lo Así. dejamos aquí, un poco más atrás. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar Y ahora, en el monte Sinaí, ¿quién está? Moisés. Está Moisés con las... Dos tablas de los 10 mandamientos, ¿a que sí? Madre Sí. mía, Moisés está al detalle, ¿eh? Y ahí está esto. ¿Y qué qué es es? eso? La cruz de Jesús. En el Monte Calvario. Sí. Claro que sí, porque es la nueva alianza, ¿verdad? Sí. Entonces, esas dos maneras que teníamos de explicar cómo Dios se relacionaba antes con los hombres, Sí. cuando Dios habla, siempre es a un profeta que se sube a un monte, ¿no? Siempre Sí, la Biblia sí. tiene esa relación, ¿no? Ujú. Entonces, la manera de Dios hablar al pueblo ha cambiado a través de Jesús. Y ese cambio, pues, hace que cualquiera de nosotros se pueda relacionar con Dios. ¿A través de qué? Pues de un modo especial y particular a través de los sacramentos. Ujú. Entonces, con plastilina, pues podemos hacer uno o dos o los sacramentos que queramos, pero sí que nos va a ayudar también a explicar a los niños que son maneras que tiene, signos que tiene Dios de qué, de hablarnos, Sí, los he puesto aquí para que... ¿verdad? Y los has puesto aquí. Entonces, ¿por cuál empezamos? A ver. Venga, el primero de ellos, el primer sacramento que recibimos. Este. ¿Y eso qué es? Eh, Enséñalo así. Enséñaselo a Rubén. Ay. ¿Qué es? El bautismo. bautismo, ¿verdad? ¿Y lo ¿Y pongo qué? allí o aquí? Pues allí, Ay. ahí, Espera, muy que te bien. ayudo yo. Ay. Muy bien. El siguiente... La confirmación, ¿verdad? Sí. Y es que tengo 6 años. Es verdad. Que mi mamá me pide mucho. Mira, vamos a ponerlo más atrás, así. Ahí. Ay. Ahora, Más. ¿cuál? La penitencia. Ya. ¿Qué es? Este. El confesionario. Hemos hecho un pequeño confesionario de plastilina, igual. Y ¿verdad? con palillos. Con Ahí palillos. para ajustar el SI de aquí. Y yo estaba jugando a que ponía el cura aquí. Claro. O sea, tú jugabas con el... Claro, es que esto es claro. otra de las partes de la ambientación, que lo hacemos tan bonito, que nos dan unas ganas de jugar con ello, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? ¿Tú juegas con ello? Sí. Con los animalitos la nos ha dicho mamá que sí. plastilina. También, Y con este la también vamos plastilina. a ver lo que nos dura este Bueno, mes. sí. ¿Verdad? Y este, que es súper importante, ¿qué? ¿Cuál es? No me acuerdo. La EU. Eucaristía. Claro que sí. Muy bien. Luego tenemos estos dos tarritos que son para
para los que están, Enfermos. para los enfermos. Muy bien, la unción de enfermos. Y ahora este, que no sé, ¿quién lo ha hecho? ¿Ese Yo quién lo he es? ¿Puedes hecho decir yo el nombre de solo. alguno? ¿O lo has hecho? A ver. A ver, Es un sacerdote que he hecho yo solo con plastilina. Pero madre mía, qué artista, ¿no, Juan María? Yo no hago eso. Sí, Ya te lo digo yo. yo lo he hecho. Muy bien. ¿Y te queda uno? ¿y qué te queda? El matrimonio. Ay, qué chulo. El matrimonio, ¿verdad? Ese es sencillito. ¿Ves? A ese yo llego. Ese es muy fácil. Y también no se puede el del cura. Y el orden y la, sacerdotal, y la ¿verdad? primera. Claro Sí. que sí. Bueno, mamen, ¿estos elementos se mantienen a lo largo de las 4 semanas? Sí, vamos a mantenerlos a lo largo de las 4 semanas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la primera semana las 2 primeras semanas podemos dar más énfasis. Vamos a hablar de la antigua alianza. De la antigua ¿no? Vamos alianza. a hablar primero de Abraham y luego de Moisés. Y también en el segundo itinerario, nuestra acción de la semana, de ese itinerario, tiene muchísimo que ver con el matrimonio y con cómo nuestra familia es bendecida por Dios. Entonces, en la segunda semana cogeremos una imagen de Jesús que tengamos en casa, que normalmente en la familia solemos tener estos niños decapitados y luego con la cabeza pegada. Eso te iba a decir, me parecía ver ahí como una Sí, especie sí. de rajita, digo, no sé si es un Y- hilo, pero no, No, o sea, es pegado, se sí, decapitó. Entonces va Suele a pasar. ser importante, va a ser esa semana pues muy importante que tengamos a mano una imagen de Jesús. ¿Tercera semana? ¿O La cuarta? segunda, la segunda. Ah, la segunda Sí. semana. Y luego la tercera y la cuarta Sí. están más enfocadas a la nueva alianza. La tercera es la institución de la Eucaristía y la cuarta, la institución de la Eucaristía en la última cena, que tiene que ver también con el orden sacerdotal, ¿no? Y, O sea, todo el tema de los y la cruz. sacramentos. Entonces podemos desplazar los elementos para darle más relevancia, pues primero a la antigua alianza y luego a la nueva, ¿no? Ujú. A lo largo de esas 4 semanas. Estupendo. Bueno, pues esta es la ambientación Sí. de este BBTAP número 2, que tiene que ver con la alianza. ¿Preparando ya el tercero? ¿El del mes de diciembre? Sí. Sí, va a ser chulo. Alguien me ha chivado por ahí que va a ser algo como muy espectacular. Va a ser chulo, ¿eh? Mamá. Mamá. Bueno, pues muchísimas gracias, Mame, por acompañarnos. La verdad es que bueno, pues es un trabajo muy bonito, muy entretenido, ¿verdad que sí? Y que merece la pena si se hace en familia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Se disfruta más y La verdad todo. que se disfruta mucho más. Bueno, Juan María, el próximo mes te quiero aquí, ¿vale? Para que nos lo cuentes. Vale. Gracias. A ti, Conchi. Bueno, pues vamos a ir terminando este programa que estamos dedicando hoy al BBTAP, a esta segunda edición que tiene que ver con la alianza, y lo vamos a hacer con otra de las familias que hoy nos acompañan. Saludamos a la familia Rubio López, que desde Torrijos han venido pues para demostrarnos que esta aventura de la Biblia en familia es posible. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿me decís vuestros nombres? ¿De dónde venís? ¿La parroquia a la que pertenecéis? Bueno, yo soy Isaac, venimos de la parroquia de Torrijos, de la parroquia Santísimo Sacramento y bueno. A ver, que se me vayan presentando, que Presente. todos o casi todos tienen micro. Venga, Saren. Yo soy Senel. Mi nombre es Virginia. Yo soy Marta. Y tú, Teresa, que te voy a pasar ahora mismo el micro para que se te pueda oír. Bueno, esto del BBTAP, ¿cómo lo lleváis? ¿Os resulta fácil, difícil, os ayuda como familia? A ver. Pues bueno, bien, yo creo que es ayudar siempre, ¿no? Porque pues al estudiar un poquito pues lo que es la palabra de Dios, ¿no? En familia, pues siempre viene bien. Entonces, pues estos ratitos pues siempre pues alimentan y bueno, no quita que tengamos las peleas que tienen y tal y los ratitos, pero bueno, pero bien, un ratito con Jesús. Innecesario, ¿verdad? Sí. Bueno, os dejamos tercer itinerario, que tiene que ver ya con la nueva alianza. Yo le paso el micrófono a Teresa y todo vuestro. Muy bien, pues ahora para empezar vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe y bueno, y nos ilumine, ¿no? Para que es muy importante pues que Dios nos ayude a interpretar su palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, chicos, el Evangelio que vamos a leer hoy es de San Lucas. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Bueno, pues este es el Evangelio que tenemos que trabajar. Entonces les vamos a desarrollar un poquito para ver qué nos dice, ¿no? Que en los detalles pequeñitos que hay, pues fijarnos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es dónde sucede, en qué entorno, qué situación. A ver, chicos, ¿dónde ocurre esto que acabamos de leer? En el cenáculo. En el cenáculo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se celebra esto que hemos leído? ¿Alguien lo sabe? En la última cena. En la última cena. Y en este escenario que hemos leído, en la última cena, ¿quién estaba? Teresa. Jesús y sus discípulos. Estaba Jesús con sus discípulos. Y hemos leído también una frase muy importante que nos decía cómo estaba Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jesús en la última cena? Tenía ardiente deseo de celebrar esa cena con sus discípulos. Ardiente deseo. ¿Y qué pensáis que puede significar eso, ardiente deseo? Que tenía muchas ganas. Muchas ganas de estar. Bien. Y una cosita más que nos dice este Evangelio, a ver. Lo que se celebra aquí es la nueva alianza, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado. ¿Cuál es el ritual? El ritual que se sigue en esta nueva alianza. Jesús coge el pan, lo bendice y lo entrega a sus discípulos y hace lo mismo con el vino. O sea que los elementos que utilizan para hacer el ritual son el pan y el vino. ¿Sí? ¿Pensáis eso? Bien. Bueno, pues más o menos tenemos un poco, ¿no?, lo que nos quiere decir. Vamos a meditar un poquito y aplicarlo a nuestra vida, que es muy importante, ¿vale? Porque hay que entender la palabra de Dios y luego aplicarla al día a día que tenemos. Bueno, pues a ver, una de las frases, la hemos comentado ya un poquito, decía Jesús: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para corresponder a este deseo de Jesús? Porque Jesús quería ardientemente, tenía muchas ganas, has dicho, ¿verdad, Senén?, de estar con sus discípulos. ¿Y nosotros qué hacemos, cada uno de nosotros, para corresponder a ese deseo ardiente de Jesús? A ver, ¿qué se os puede ocurrir que hacemos en el día a día para poder responder a Jesús, a ese deseo? Ayudar a los demás. Ejemplo, podemos ayudar a los demás. Intentar mejorar las cosas que el día anterior hicimos mal. Muy bien, Teresa. Sí. Y relacionado con con lo que hemos dicho de la última cena, ¿qué podemos hacer referente a ello, directos? La misa de los domingos, ir a misa todos los domingos, y disfrutar de la Eucaristía. Bueno, en otro evangelio de San Mateo, que también hace referencia a la última cena, nos dice: porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
En el texto anterior que se ha comentado, que nos hablaba de la antigua alianza, pues nos han explicado que se sacrificaban víctimas para sellar la alianza. ¿Os acordáis que lo hemos leído? Utilizaban un cordero o una oveja, pero aquí nos dice que la víctima, ¿quién es? Jesús. La víctima es Jesús, y la sangre que se derrama, ¿de quién es? De Jesús. De Jesús. Y a vosotros, a ver, ¿qué suscita, qué os suscita el que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros? ¿qué sentimientos produce este hecho, esta verdad? Pensar que Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. Alegría porque ha muerto por nosotros para que sigamos viviendo. Alegría. ¿Y Y alguna cosa tristeza. más? Tan Tristeza. Porque hay veces que pecamos sin darnos cuenta y le hacemos daño. Bueno, pues cada vez que nosotros celebramos la misa, pues siendo fieles a este mandato de Jesús, ¿no? Nosotros, cuando Jesús hizo la nueva alianza con los discípulos, en la última cena se instituyó la Eucaristía y nosotros lo seguimos celebrando, ¿verdad?, cada domingo en la misa. Cuando el sacerdote nos dice haced esto, en memoria mía se actualiza esta alianza que Jesús selló con la sangre que derramó por todos nosotros. A ver, vamos a pensar un poquito, ¿cómo nos preparamos nosotros para vivir cada misa? Confesándonos. Por ejemplo, ¿verdad? Procuramos tener el corazón limpio. Haciendo el examen de conciencia. Para hacer una buena confesión, ¿verdad? Es importante primero hacer... Y también perdonando a los demás. Perdonando a los demás. Y cuando vamos a misa tenemos ese deseo ardiente que tenía Jesús cuando él celebró, cuando él estaba con sus discípulos, que tenía ese deseo ardiente. Nosotros tenemos ese mismo deseo cuando vamos a misa, celebrar la alianza con él. Procuramos tenerlo, pero hay veces que nos despistamos y al llegar a misa pues no nos damos cuenta y nos ponemos a hablar con el de al lado o no prestamos atención. Bueno, pero es importante ver lo que fallamos, ¿no? para mejorar, ¿no? Pues entonces cuando vamos a misa, pues ¿qué hacemos? ¿No? Como cuando entramos a casa de un amigo, que es lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo primero, ¿a quién saludamos? A Jesús. Al amigo, ¿no? De la casa, pues cuando vamos a misa igual, ¿no? Pues sabiendo que en cada misa se actualiza el rescate por nuestros pecados, antes hemos hablado de la confesión, habéis dicho, somos conscientes de que es necesario vivir esa gracia, ¿verdad? Estar en estado de gracia para participar en la Eucaristía. Somos conscientes de ello, de que para celebrar la Eucaristía tenemos que estar en estado de gracia, ¿sí? ¿Y cómo cuidamos esa vida de gracia? Primero habéis dicho con la confesión, ¿verdad? Confesándonos siempre que lo necesitamos. ¿Y alguna cosa más se os puede ocurrir? Y como hacemos también muchos días, vamos, todos los días, por la noche cuando hacemos el examen de conciencia, pues es una pequeña preparación para la confesión, ¿no? Pidiendo perdón, si por ejemplo he peleado con mi hermano o con mi hermana, pues veis que es fácil poder leer la lectura y meditarla y aplicarla en nuestra vida. Entonces ahora nos vamos a quedar un poquito en silencio para interiorizar todo esto que hemos hablado y cada uno que piense de qué manera puede prepararse y estar más en gracia para vivir ese deseo ardiente con Jesús. Bueno, y para que este evangelio, digamos, le hagamos más continuo en nuestra vida, en nuestro día, pues vamos a ponernos un propósito, ¿vale? Como familia. Si os parece,
nos podemos, el domingo, después de misa, cuando termine la celebración, pues ahí en la parroquia en Torrijos, pues buscamos un Cristo, una imagen de Cristo, de Jesús en la cruz, y juntos rezamos delante de él un Padre Nuestro, ¿vale? ¿Parece bien? ¿Vale? ¿Algún Cristo? ¿Alguna imagen? ¿Sabéis que tengamos allí en la parroquia? Detrás, por la parte de atrás. Está el Cristo de las Aguas, que es un Cristo, una imagen muy bonita. Pues ahí mismo, ¿vale? Muy bien, chicos. Muchísimas gracias a los Rubio López por acompañarnos y por guiarnos en este tercer itinerario del BBTAP que tiene que ver con la alianza. Nos quedamos también con ese propósito que habéis hecho, ese compromiso que habéis hecho en familia. Muchísimas gracias por venir hasta aquí para mostrarnos esto. Y a ustedes, gracias por su compañía. Les esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en La Alegría del Amor. Adiós.